Bienvenidos al podcast de Sambernatura, donde los idiomas y deportes se unen. Tenemos como ese complejo de nosotros no lo hemos aprendido, ¿no? Queremos que ellos lo hagan y es súper importante y te lo meten por todos lados. Entonces tenemos por una parte eso, que nosotros estamos muy implicados en que los chavales aprendan. Por otra parte, lo que hablábamos antes, los profes de inglés mucho mejores hoy en día que los que teníamos antes, pobrecitos míos, que muchos se les impuso así de repente. Claro. Las horas de inglés, evidentemente un centro bilingüe vas a aprender más inglés, aunque solo sea por eso. Cabezonería, son horas y horas y horas y horas, está claro. Igual hemos sacrificado contenidos de historia por dar history o contenidos de ciencias por dar science. ¿Se ha mejorado en inglés? Pues seguramente una barbaridad. ¿El detrimento se nota mucho más en otras cosas? Pues sí, claro. Opiniones que a nivel general el dar todo en inglés lo que hace es uno. Cuando tú ves que el alumno de repente lo da una materia que la daba en castellano en otro idioma, va a ir más despacio porque incluso algunos términos se pierden. Entonces, cuando el alumno ves que va despacio, tú tienes que bajar el ritmo. No puedes acelerar y decir ahí te quedas si no lo has entendido, yo sigo. Pues pasa mucha gente, incluso con ceros o unos, sin mostrar ningún tipo de... sin haber estudiado, sin haber tal, por tener un título de lingüismo o sin experiencia. Perdona que te interrumpa, es que justo este fin de semana una persona cercana a la familia me comentaba que una amiga suya que se presentó al examen de oposición sin estudiar y que sacó un 1 y pico, le han llamado para que dé Science, porque ella tiene... Acabo de leer yo hoy que en la Comunidad de Madrid se están planteando traer de vuelta a profesores o ingenieros o cualquier tipo de persona con formación jubilada de vuelta a las aulas porque no hay profes de matemáticas. En matemáticas puedes sacar un 0 redondito y tienes trabajo a partir de septiembre con vacante el resto del curso. Que lo que más le dolía a esos chavales es que los ignoraran. Que también es una cosa súper llamativa. Esto lo vi yo también. Ellos buscan que les regañes a muerte, no pasa nada, eso no pasa nada. Te puedes enfadar lo que quieras y no pasa nada y les divierte. Pero como les ignores, no lo llevan fatal. Es lo peor que les puedes hacer. Nuestro centro hemos pasado, en los últimos 5 años, ha aumentado del orden de casi se ha triplicado el número de casos, por ejemplo, por riesgo de autolítico, riesgo de suicidio y sin embargo recursos son los mismos o ninguno. Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast de Sambernatura. Hoy tenemos con nosotros a María Mingo y a Pablo Widerbos, que, bueno, para poner un poquito de contexto, si nos podéis contar en qué tipo de escuela trabajáis, incluso también que hayáis trabajado, si habéis trabajado en diferentes, pues concertadas, privadas, y las materias que impartís, y ya a partir de ahí empezamos a abrir tarros. Estupendo. Tú primero. Pues yo sí, yo luego Pero soy profe de inglés, yo empecé en una academia, con lo cual parte privada, luego seguí en un concertado, estuve muchos años en colegios concertados, y ahora hace años ya que soy profe en la pública. Entonces he vivido un poco todas las formas. Y yo pues, actualmente soy profesor de educación física en un instituto público. En la educación pública llevaré 4 años, pero también he trabajado otros 2 o 3 en la concertada. Y entre medias y durante el verano he trabajado bastantes años en ocio y tiempo libre, en campamentos, viajes de fin de curso, viajes de esquí. Mucho. Y lo quería mencionar más que nada porque creo que es un ámbito muy importante que está un poco denostado y que sin embargo de ahí he sacado un mogollón de recursos, herramientas, ejercicios, juegos de cara a mi actual trabajo que es educación física y creo que los niños y niñas, chicos y chicas lo valoran muchísimo ese tipo de dinámicas que vienen de campamento de verano. En tu caso, María, tú das en lo que es la asignatura de inglés, puramente. Eso es. ¿Tú en qué cursos das? Este año tengo primero, segundo y tercero de la ESO y en primero de bachillerato. ¿Y es bilingüe tu centro? No, es un centro no bilingüe, pero tiene un plan propio de centro en el que tenemos una ampliación horaria de inglés. Vale. ¿Y en tu caso? Bastante parecido. Bueno, yo soy profesor de educación física. De educación física, pero para niños y niñas de la ESO. Este año bachillerato no tengo, pero también doy clase a ciclo superior, a chicos y chicas adultos que quieren en el futuro trabajar en el ámbito fitness pues del mundo de los gimnasios y dan ciclo superior de técnico de acondicionamiento físico. ¿Y en la parte de secundaria, o sea, tu centro es bilingüe? Y eso es lo que decía, muy parecido a lo de María. Tienen
proyecto propio de inglés, entonces tienen... Pero no es de los considerados bilingües. No, perdón, no es bilingüe, solo tienen simplemente, pero sí le dan mucho protagonismo al inglés en cuanto a que tienen un proyecto propio. No se dan las clases en bilingüismo, pero sí que el departamento de inglés tiene pues, una ampliación de horario y luego además hacen desdobles, todo niño o niña recibe inglés en su nivel de inglés. Vale. Y ahora mismo, ¿cuántas horas de inglés en secundaria reciben en tu centro, más o menos? Pues tenemos, en primero la ESO son 3 horas, pero con desdoble, con lo cual están en grupos reducidos, que hace que, aunque solo sean 3 horas, sean más intensas. En segundo de la ESO, con el plan propio, tienen 4. La pega aquí es que la cuarta es una 7ª hora, que siempre es complicada, pero ahí está. Vale. Y... complicada ya por el cansancio de los alumnos. Efectivamente. Que ya los profesores también, pero los alumnos sobre todo la muchísimo. Séptima siempre es complicada. Las séptimas son muy complicadas. Ahora que todavía, hoy ya hace menos calor, pero ha estado haciendo muchísimo calor. En los centros a séptima hora no hay quien pare. Es terrible. Y el resto de los cursos, tercero y cuarto también tienen 3 horas. Y en primero de bachillerato, este año lo que tengo es lo que llaman COLE, o Comunicación Oral en Lengua Extranjera, y tenemos 4 horas semanales, que es solo de speaking and listening. Vale, ¿y en tu centro? Yo, como soy educación física, no lo controlo tanto porque esto es cosa del departamento de inglés que dan en cada una de las clases, pero creo que sí, que tienen... en mi instituto realmente, ¿qué se da en cada una de esas clases de ampliación? No lo sé. Pero de horas... Pero sí que luego, además de la ampliación horaria en cuanto al inglés, luego además tiene la optativa de inglés, que ahí es donde me hacen... que es todo de comunicación. Avanzado, comunicación oral o... Comunicación oral. Pues no avanza, no creo que... No hay. Pero es como... Tienen la optativa de comunicación oral y luego además la asignatura de inglés tiene 1 hora más, que en este caso no es exclusiva, se hace en 7ª hora, pero no es exclusiva de inglés. Es decir, han ampliado el horario para tener 1 hora más de inglés, pero, por ejemplo, me puede caer a mí la 7ª con un grupo de la ESO. Y pasa eso, que alguna vez he tenido 7ª y entonces pues, los chicos y chicas se pasan, por ejemplo, en mayo un calor atroz y lo pasan muy mal y están cansados y se quieren ir a casa. Y a diferencia con la concertada, cuando habéis trabajado en los colegios concertados, no sé si teníais mismos cursos que ahora más o menos, pero a nivel de horas, ¿eran centros bilingües? ¿A nivel de horas había mucha diferencia? Yo es que la concertada ya estuve hace unos años, entonces era incluso otra ley. Y ha habido un poco de todo. Ha habido años que ha habido un poco más de horas y otros años que ha habido menos. Pero más o menos está por ahí. Y hace un par de años trabajé en un centro bilingüe y ahí sí que teníamos 5 horas semanales. Era solo inglés, no había ninguna optativa más como si dijéramos en inglés, pero había 5 horas semanales de inglés, además de dar educación física, arts y... Sí, alguna más en inglés. Efectivamente. Vale, pues aquí viene, bueno, hasta aquí un poquito de introducción, ¿no? Y ya aquí vendría la primera pregunta. Aprovechando que habéis estado en concertada y en pública, ¿creéis que el nivel de inglés es similar? ¿Creéis que es mejor en una o en otra? ¿O es indiferente? Al menos en vuestra experiencia, porque claro, también depende de qué concertada, de qué público, ¿no? No todos son iguales. Efectivamente. Pero... Claro, es que depende muchísimo del centro, depende muchísimo de dónde esté el centro, depende de un montón de cosas. No sabría decirte si es mejor... El factor no es que sea concertado o que sea pública, sino claro, son muchas más variables. En otras cosas yo sí que creo que hay diferencias de sistema concertado o privado a público. Pero justo en esta creo que tiene que ver más con más el lugar donde esté situado el instituto, los recursos socioeconómicos de las familias y culturales, no solo socioeconómicos. Pero en este caso concertado porque pues eso puede ser un concertado que esté en una zona un poco más pues de bajos recursos. Y el alumnado igualmente, a lo mejor, pues, por ejemplo, por lo que sea, pues, no tiene esas facilidades para desarrollar un inglés con plena calidad o... Creo que concertado no tiene que ver en este caso. O sea, en este caso no crees que sea la diferencia, venga por ahí. No. Y en comparación con cuando nosotros somos de la misma generación, año arriba, año abajo, en comparación con cuando nosotros estudiábamos inglés en el colegio, ¿creéis que hay una diferencia sustancial y que ahora tienen más nivel? ¿O creéis que seguimos atascados? Porque siempre como que, no sé si es un poco de complejo
con los españoles en general, en muchas cosas creo que a veces tenemos un poquito de complejo y creo que con el inglés es una de las cosas que a veces como que los españoles hablamos mal inglés. Pero bueno, no sé, he tratado luego con gente de otros países que digo, bueno, en todos sitios cuecen habas, ¿no? O sea, al final, no sé cómo lo veis ¿estamos tan atascados como para que prácticamente no haya diferencia cuando nosotros éramos críos que estudiaban o hemos avanzado? Yo creo que estamos a años luz. Digamos, Años luz. a mejor. A mejor, a muchísimo mejor. Sin ir más lejos, yo en el colegio, luego ya en el instituto era otro rollo, pero en el colegio mi profesora de inglés era profesora de francés. Y de repente, de un momento a otro, dijeron, pues ahora el francés ya no mola, ahora mola más el inglés. Y se tuvo que apañar como pudo para darnos inglés en esos años. Hoy por hoy eso ya no ocurre. Ya los profes de inglés están súper profesionalizados, ya es gente que habla inglés, ya es muy difícil encontrar profesores que no hablen bien inglés. Igual en el momento de la transición ese en el que de repente todos los colegios de la Comunidad de Madrid pasaron a ser bilingües, digo todos en general, cuando hubo ese momento de transición, igual no pasó un poco esto. Que había profesores que de repente dijeron, pues ahora no tienes que dar tu asignatura en inglés. Claro, pero... pasó mucho. Eso ha habido mucho. Y en los claro. profes de inglés, pues todavía nos pilló un poco mejor, porque oye, eres de inglés, se supone que lo haces. El de Science... Pero el de Science, pues igual le mataron. O al de Historia. Cuando de repente pasas de tener tu asignatura a tener que darlo en otro idioma. A lo largo de este proceso, ahora que lo podemos ver con perspectiva, pues no, ha sido como una transición, ¿no? Y parece que ahora está más estable, ¿no? Que ahora ya todos tienen que cumplir ciertas... Se han reciclado un poco, ¿no? Han tenido el tiempo de actualizarse, o ¿cómo habéis vivido esa...? Yo creo que el currículum ha bajado mucho y se ha adaptado... Los profesores, Vale, sí. vale. No, porque digo, en relación todavía un poquito, retomando la de antes que me decías, en comparación con mi generación, cuando yo era alumno, que ha sido hace poco, porque soy el más joven aquí, pero... Como 6 meses, más Pero joven. sin duda alguna yo me acuerdo que incluso la motivación del alumnado, cuando yo era alumno de la de ahora, era otra. O sea, es que en inglés, lo siento mucho, esto me queda muy feo en cámara, pero yo me acuerdo que a la asignatura de inglés íbamos a liarla. O sea, no se hacía nada. Nada es, al menos en mi promoción entera, pero no solo en un curso porque era un profesor malo o tal, sino... Me río porque en la mía, ¿no? En la mía íbamos con ilusión de, ¡ah, qué guapo esto, tal! ¿Sí? Sí, en mi... Pues claro, pero yo... es que ves cómo no tiene que ver Hoy con... por hoy es más fácil enganchar a los chavales cuando les dices, ¿y qué pasa? ¿No vas a viajar? Porque quien más que menos ha viajado un poquito. Eso es verdad. Yo ahora Entonces, veo... Le ven la- es mucho le más ven la fácil. utilidad, Antes ¿no? los chavales te decían abiertamente, no, mis padres no han salido nunca de España y yo no voy a salir tampoco y no me pasa Le ven nada. la utilidad Y ahora, chavales quizá. motivados de que están estudiando porque el año que viene les mandan a Irlanda. Efectivamente, y tienen esa opción. Y sin ir más lejos, tienes Netflix en casa. Sí. Ya no tienes que comprarte un DVD para verlo en inglés. En mi generación puedes ver eso lo no que pasaba. quieras. Eso no pasaba. No, claro. En sí. versión original, entonces claro, es que el espectro ha cambiado muchísimo. Inglés Es que era un ahora- peñazo, así en mi generación. Y el alumnado en general, bueno, yo que sé, no sé, no sería solo mi clase, quiero decir yo lo que veía en general. Y no había nadie viajaba a Irlanda en mi generación y No nadie pasaba. tenía el iPhone que tenían que saber términos en anglosajones o no había tanta tecnología que necesidad de saber terminología en inglés. Y ahora sí, ahora ves a chicos y chicas que es que te vienen y te cuentan algo en inglés o te dicen, no sé, y como digo, mis alumnos no son de bilingüe. Es decir, y te vienen sabiendo inglés. ¿Y creéis que el cambio, o sea, creéis que esto de haber pasado al bilingüismo o sea, no todos los institutos, de hecho los vuestros me habéis dicho que no, pero creéis que esto que ha pasado de oye, muchísimos institutos bilingües ha ayudado a que esto vaya mejor? ¿O creéis que es simplemente a nivel social y que vas a saber el mismo inglés, vayas a bilingüe dando 5 horas o vayas a uno no bilingüe quedando 4 o 5 horas o vayas a otro que dan alguna más? ¿Creéis que afecta? Yo creo que es más social Yo creo que afecta un que poco un todo. punto a favor del bilingüismo. O sea, me refiero, el bilingüismo, el sistema bilingüe en los institutos tendrá sus puntos a favor, pero creo que este no es uno. O sea, creo que no se tienen que anotar el tanto de... Los alumnos y alumnas a nivel general saben más inglés porque existe o porque ha habido un boom de, quizás demasiado boom, ¿no? ¿No te parece que como que se han multiplicado los centros? El mío, de hecho, cuando, o sea, Es no que sé, me ha parecido como yo muy tenía de una visión del repente. bilingüismo y de decir que a raíz de hablar con profesores, pues ahora tengo Sí, algunas o sea, dudas, porque, por ejemplo, si es verdad que Jaime, que es un profesor que pasó por aquí hace nada, pues me dijo, hombre, al final, solo por castigo, si tú haces 300 horas de una cosa o haces 3.000, pues de manera indirecta, al final, de lo que haces 3.000 aprendes más, ¿sabes? Entonces, ahí me abrió un poco también la mente, ¿no?
Habría que preguntar cómo aprendes esos 3.000. Es decir, no sé. Sí, aprendes una cosa... Igual depende mucho, también del profesorado, ¿no? muy Porque bien. también es verdad que luego al final está el factor humano, que no es lo mismo un profesor que se limite a darte el inglés en su asignatura a que te lo encuentres en el pasillo y siga en inglés, el que te lo encuentres en el pueblo y te siga hablando en inglés, ¿no? O sea, al final el factor humano... Son muchos factores, eso está claro. Y el primero, lo que hablabas antes del complejo que teníamos, y yo creo un poco también nuestra generación, yo lo veo con mis amigas, que todas enseguida cuando empezaron a tener hijos, ¿a qué colegio le llevo? Quiero que vayan a un bilingüe. Yo por mi parte siempre les he recomendado que no, desde mi experiencia en el bilingüe. Pero tenemos como ese complejo de nosotros no lo hemos aprendido, ¿no? Queremos que ellos lo hagan. Y es súper importante y te lo meten por todos lados. Entonces tenemos... Por una parte, eso, que nosotros estamos muy implicados en que los chavales aprendan. Por otra parte, lo que hablábamos antes, los profes de inglés, mucho mejores hoy en día que los que teníamos antes. Pobrecitos míos, que muchos se les impuso así de repente. Claro. Las horas de inglés. Evidentemente, un centro bilingüe vas a aprender más inglés, aunque solo sea por eso. Cabezonería. Son horas y horas y horas y horas, está claro. Ahora, en inglés. En otras cosas igual, pues... igual hemos sacrificado contenidos de historia por dar history, o contenidos de ciencias por dar science. Eso es lo que quería decir. ¿Se ha mejorado en inglés? Pues seguramente una barbaridad. ¿El detrimento se nota mucho más en otras cosas? Pues sí, claro. Entonces, también depende de dónde queramos poner la balanza. Si queremos ver que en cuanto a nivel inglés hemos mejorado, la mejora yo creo que es evidente. Pero ahora, cultural... compensa... Eso ya es otra cosa. Esa es mi opinión, me refiero. Porque al dar una asignatura como Science en inglés, consideras que vas a aprender peor Science porque no tienes ese control del idioma, ¿no? Ya no solo peor, sino incluso el ritmo. Me refiero. Insisto en que, como bien dices, efectivamente, ¿y si el profe es bueno? Por supuesto, pues claro, como hemos dicho, todo dependerá de según qué circunstancia concreta, y si el profesor es genial y lo tiene súper controlado y tiene muy calculado el ritmo de enseñanza, etcétera, pues seguro que le sale igual o mejor que a otro profesor que lo dé en castellano, seguro. Pero a nivel general, yo creo, y esto es una opinión, o sea, tampoco tengo los datos concretos y tal, pero yo estoy bastante en la línea de lo que dice María, que efectivamente creo que se ha sacrificado cierto nivel de enseñanza, o incluso, mejor dicho, de enseñanza-aprendizaje de ambos, en pro de enseñar un idioma a toda costa, porque sonará más universal o porque sonará más a vista de futuro, de que va a tener una proyección laboral porque hay que saber inglés para trabajar, porque hay que saber inglés. Pero mi opinión es que a nivel general el dar todo en inglés lo que hace es, uno, cuando tú ves que el alumno de repente lo da una materia que la daba en castellano en otro idioma, va a ir más despacio porque incluso algunos términos se pierden. Entonces, cuando el alumno ves que va despacio, tú tienes que bajar el ritmo. No puedes acelerar y decir, ahí te quedas, si no lo has entendido, yo sigo. Paras, bajas un poco el ritmo y ya vamos mal, ya vamos lentos en cuanto a ir dando supuestamente lo que pasa programación. Es que ha habido como una progresión, ¿no? Que esos niños que llegan a la ESO y entran al programa bilingüe, se supone que es que desde pequeñitos ya van con ese ritmo y están preparados para dar esa clase. Y bueno, esos son los argumentos que he ido aprendiendo o escuchando de profesores que sí están, lo ven más claro. Luego otra cosa que creo es que eso es lo primero, que a lo mejor insisto que si el profesor lo tiene muy pautado en su programación y lo tiene muy controlado, esto entonces no se da. Pero yo creo que en general está pasando. Insisto, sin datos. Solo bajo mi punto de vista, quiero dejarlo muy claro porque luego vendrá un profesor y dice, pues oye, mira, no, estos son los datos del instituto y yo, chapo, yo no me meto. Pero luego creo que además pasa muchas veces, y esto sí que lo he visto yo, veo que no se está enterando, así que paso directamente al castellano. Y esto en los bilingües de educación física yo lo he visto con compañeros y compañeras porque hay institutos, a ver si esto tú me corriges, que hay líneas en inglés bilingües y líneas en castellano, ¿no? Entonces yo que tengo clase... Los de sección que llaman, sí. Pues eso es, pero como no está ninguno no sé explicarlo bien, pero ella sí. Pero educación física se suele dar siempre en inglés. Si es un centro bilingüe, educación física es de las que siempre va en inglés. Yo estuve en un centro donde yo estuve sustituto y yo era las líneas en castellano y daba en castellano, educación física en castellano, y luego mi compañera se suponía que tenía plaza bilingüe
y lo daba casi más en castellano que yo. Pero ahí... ¿Por qué? Porque veía que no se enteraba. Además, en educación física tenemos que pues, hablar en alto de aquí para allá y acaba diciendo no se enteran, lo digo en castellano. Entonces, se pasa a eso. Quiero enseñar inglés con terminología de la materia en inglés, pero al final lo enseño mal porque no me siguen y acabo pasando al castellano. Y ya por último, hay otro término que creo yo que pasa, y esto lo he visto una vez en el ámbito de ocio y tiempo libre. En Natura me afirmas que no pasa, pero yo he visto en otros campos de bilingües, no Summer Natura, que yo he visto que el monitor se crea cierta lejanía. O sea, a la hora de meter chistes o con los... bueno, eso... y esto en clase tiene que... En clase, o sea, esto es el ocio y tiempo libre, pero yo lo he visto en las clases, lo he vivido, que el profesor, al hablar inglés, pierde cercanía con sus alumnos. Y yo eso, por ejemplo, como profesor de educación física, para mí es vital. O sea, vital. Necesito una cierta cercanía, ser un profesor cercano, bueno, solemos serlo los de educación física, y necesito cierta complicidad con mi alumnado. Y eso yo creo que con inglés, salvo que tengan un gran nivel ellos y ellas, y lo tenga el profesor o profesora, eso se pierde mogollón con otro idioma que no sea el nativo. Hombre, pierdes... O sea, nuestro castellano. En el tiempo libre pierdes. Pensaba que ibas a decir que lo de recurrir al castellano. Nosotros en... No. Sí, nosotros en Summer Natura sí que, a ver, hacemos 60 contrataciones en temporada y siempre tiras de la gente de confianza, pero siempre vas creciendo, vas contratando gente nueva, ¿no? Es lógico. Y a lo mejor de 60, a veces te equivocas en 2, ¿vale? Pero siempre va con gente veterana que para verlo, corregir, ayudar y tal. Pero eso es una línea roja. Es decir, nosotros hemos vendido a los padres que el campamento la inmersión es una inmersión de inglés. Entonces, no vale ni que todo sea en inglés y se aburran, pero no vale que se diviertan y sean en español, porque eso no es lo que hemos ofertado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo de monitor, cuando era monitor, he vivido según llegan las normas en español para que se enteren. En el momento que tú haces las normas en español, ya saben que hablas español ya eso no lo reconduces. Y mucho menos en los viajes escolares que son 3, 4 o 5 días, normalmente se mueven por ahí, 3, 4 o 5 días. No, un viaje escolar no es de 15 días. Entonces eso, por ejemplo, lo que dices de la compañera que viste en la educación física, a ver, en mi opinión, si en el momento en el que lo hagas una vez, ya no vas a reconducir el inglés. Al principio es duro, pero esa dureza del principio, si te la aguantas, al final entran. Pero en el momento en el que tú ya por desesperación, porque al final es más fácil, porque estás frustrado, te vences y tiras del español, es que eso no lo reconduces. Pues al final es lo mismo, da igual una clase de educación física que mi viaje de inmersión. Como de repente un monitor mío se frustre, porque a veces nos vienen grupos con muy buen nivel, pero a veces trabajamos con más de 2.000 alumnos, pues hay de todo. Cuando te toca un grupo que el nivel es más bajo, por el motivo que sea, al final el monitor llega un momento que es como, joder, llevo explicando el juego ya con mímica, con tal, con cual, que luego tenemos recursos. Pues sacas para no hablar tú en español, sacas al chaval que más nivel tiene de inglés y que traduzca a él. Cuando ya se en plan... O sea, luego hay recursos. Pero claro, al final lo fácil que es, pues tiro de español. Pues es que como hagas eso, te has cargado el viaje, te has cargado la clase, te has cargado el bilingüismo. Te has cargado... No, te has cargado la idea. Yo soy la profe loca que me los encuentro por la calle y los saludo en inglés y me dice, teacher, ¿en serio? ¿Aquí también? Sí, y además te digo siempre, yo estoy acostumbradísima a hablarlos en inglés, con lo cual a mí no me sale hablarles en castellano. Pero claro, yo les saludo en inglés por la calle. Hay veces que van con amigos que no me conocen y digo, ¿y está loca? Bueno. Pues ahí estoy yo. Bueno, pero es el personaje, efectivamente, es un poco eso. O sea, yo soy María Teacher y si me encuentras por la calle no vienes a ver a María Mingo, vienes a ver a la profe, pues ya está. Yo no pues es con lo que te encuentras. Bueno. Algo que no les conozco. No. Yéndonos un poco también, porque para ser de educación física sin inglés, bueno, has podido aportar bastante, pero ahora también para irnos un poquito hacia lo tuyo, hacia cosas más generales y no tanto del inglés, que al final siempre tengo como 4 o 5 temas que quiero hablar y es imposible porque la educación es tan amplia que abres uno y es que da para horas, ¿no? Todavía tengo otros conceptos, además de... Bueno, si quieres... Todavía tengo otro tema más sobre el bilingüismo, pero vamos a... Bueno, si quieres sacarlo, yo iba a cambiar un poco de tercio. Si te quieres... Cambiamos de tercio. ¿Seguro? ¿No te quedes con ganas? No, iba a abrir un último tarro y sobre todo a ver qué opinaba María sobre que el boom que ya hablábamos de bilingüismo, bueno, que hablé yo, el boom de bilingüismo de repente muchos centros bilingües ha hecho que se necesite mucha plantilla bilingüe. Vale.
a toda costa, bajo mi punto de vista. Es decir, y claro, entonces, uno ha pasado, nosotros tenemos una oposición, tú haces un examen para, digamos, demostrar tu valía, por así decirlo, como profesor o profesora. Y pues es bilingüe, yo... No entremos a hablar de cómo es la oposición, de si es correcta o no. No voy a entrar en Eso sí que es otro problema. No, después de la Eso sí que oposición... es otro melón. Necesitamos 10 horas de... No acabamos. Pero es verdad que pues, pasa mucha gente, incluso con ceros o unos, sin demostrar ningún tipo de... sin haber estudiado, sin haber tal, por tener un título de bilingüismo o sin experiencia. Perdona que te interrumpa, es que justo este fin de semana una persona cercana a la familia me comentaba que una amiga suya que se presentó al examen de oposición sin estudiar y que sacó un 1 y pico, le han llamado para que dé Science, porque ya tiene... que puede ser una crack, me refiero. Había estudiado... Que hay gente muy buena que no tiene por qué demostrarle una oposición. Y se sacó el máster de profesorado. Acabo de leer yo hoy que en la Comunidad de Madrid se están planteando traer de vuelta a profesores o ingenieros o cualquier tipo de persona con formación jubilada de vuelta a las aulas, porque no hay profes de matemáticas. En matemáticas puedes sacar un 0 redondito y tienes trabajo a partir de septiembre con vacante el resto del curso. O sea, no... Bueno, pues nada, pues todos los que estáis en el paro, chicos, a estudiar matemáticas. Inglés. Eso está claro. Matemáticas e inglés. Pero sí, o sea, que quiero decir que, ojo, cuidado, que puede haber muchos compañeros y compañeras buenísimos sin estudiar en una oposición y puede ser una persona que transmita muy bien y que enseñe muy bien. Pero es verdad que también pasa gente, entonces habrá casos singulares, como he dicho antes, pero en general son personas que, bueno, que son compañeros, por supuestísimo, pero que se han formado menos y que muchos de ellos y han pasado también sin experiencia previa. Y luego, además, ya no solo es su formación como docente, sino que además después también están las habilitaciones lingüísticas, que María me corrija, pero que son bastante fáciles. Yo creo que si la estudio la saco y creo que no sabría dar igual mi asignatura en ese inglés raspaillo para sacar una habilitación que un profesor o profesora bien formado que sabe inglés y que sabe dar una asignatura en ese idioma. Porque la exigencia es de un B. Se supone que es un C1 en Madrid, pero para el resto de asignaturas nosotros en inglés tenemos una acreditación diferente, pero es un C1 y de vez en cuando hay veces que es muy complicado y te exigen de verdad un C1 y hay veces que se necesita gente y como yo digo, se abren con puertas. Ese es el Entonces, caso. cuando se necesita gente, pues se abren con puertas y pasa gente pues que a lo mejor a un C1 no llega. Ya. Y que no tienen el nivel de inglés para dar su materia en inglés. Entonces, ¿se da? Sí, porque se necesita gente, entonces se da la habilitación. Es que lo digo porque, y esto ha pasado la semana pasada, tengo un compañero que se presentó a la habilitación, la ha aprobado, y él mismo me decía, no tengo ni idea. Te lo digo de verdad, esto es un compañero de mi instituto que acaba de aprobar la habilitación, ahora ya puede ser profesor en un sistema bilingüe, y él mismo decía, que no, la verdad es que realmente no sé ni cómo lo apruebo, o sea, no sé cómo lo tengo. Y él lo dice, sincero, porque claro, también está en su derecho. Bueno. Si vaya a una habilitación y lo aprueba, ¿por qué no voy a poder hacer...? Las normas están ahí. Claro, esto es un marco legal para todo el mundo, o sea, me refiero, es unas normas para todo el mundo. Y tiene muchas ventajas, porque de entrada ganas más y para seguir, normalmente los alumnos de la sección bilingüe son los buenos. Pero hay mi duda, y no opino. ¿Qué tipo de sistema bilingüe estamos comprando, por así decirlo? Es decir, claro, no, yo ya he dicho desde el principio que no estoy de acuerdo con el sistema. Pero no puede ser que, o sea, digo, no sea todo malo, todo bueno, como todo. Está claro. Puede ser, bueno, hay cosas muy buenas. Yo lo que sí veo es que a lo mejor el bilingüismo ha democratizado un poco que el inglés no solo lo pueda estudiar el que tiene recursos económicos y se puede pagar la academia fuera, ¿no? A lo mejor ha democratizado que todo el alumnado, sea cual sea su nivel socioeconómico, tenga acceso al inglés. Pues yo creo que esa, por ejemplo, es a lo mejor una de las ventajas más grandes, ¿no? Luego ya sí que entra que los viajes a Irlanda y todas estas cosas pues cuestan lo que cuestan, todo sube de precio, los vuelos valen lo que valen, los partners allí de la familia de la academia valen lo que vale, y eso sí que ya es como un poco más exclusivo. ¿Hasta qué punto? Academias por la tarde, más todo eso al final. ¿Hasta qué punto creéis que una persona que estudia en un colegio inglés,
no bilingüe. Ya que sois de no bilingüe, pues vamos a tirar por lo que más conocéis. ¿Hasta qué punto creéis que una persona un alumno que ha pasado toda su fase en un colegio no bilingüe termina los estudios y si no ha tenido los recursos o la oportunidad de ir a esos viajes o de ir a una academia, creéis que tiene un nivel óptimo para afrontarse a la vida, ya sea laboral o incluso salir al extranjero, o creéis que va a necesitar un refuerzo? Eso tiene que opinar María, ¿no? Pues va a depender mucho del jugo que haya conseguido sacarle Que se haya encontrado, ¿no? a esos años, claro. Por una parte, los profesores que te hayas encontrado se marcan muchísimo, pero por otra parte, lo que tú hayas decidido hacer. Porque tú puedes aprobar inglés haciendo lo mínimo. Hoy por hoy los porcentajes para aprobar cualquier asignatura prácticamente son con que vayas, respires un poquito y sepas escribir tu nombre, venga, va. Entonces, pues depende un poco Ya tenemos el reel, ya estaría, ya con esto. De lo que hayas hecho. Si tú has decidido aprovechar esas clases y demás, pues ahí lo tienes. Sí, yo solo hablaba más en la universidad porque a lo mejor somos más adultos, de que al final una cosa es aprobar y otra cosa es aprender y que cada uno aprende lo que quiere. O sea, yo tenía claro, yo cuando estudié Ciencias del Deporte, que a mí me gustaba el rendimiento, me gustaban los sistemas de entrenamiento y que yo no quería ser profesor. Yo quería trabajar, pues eso, pues como he trabajado, ¿no? De cosas privadas, de entrenamientos, en clubs y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que las asignaturas que todo el mundo decía que eran las más difíciles eran las que yo mejor notas sacaba porque me creaban interés. A fisiología. ¿Qué difícil fisiología? Pues joder, es que a mí como me gustaba, pues al final sacaba una nota. Sistemas de entrenamiento, me encantaba sistemas de entrenamiento y todo el mundo era como de las joder, es que está tal. Y en cambio, la que todo el mundo decía que era sencilla, didáctica, que además era súper teoría densa, la leía, me aburría, me levantaba a hacer otra cosa, volvía a empezar porque no me había quedado con nada y la aprobaba porque la aprobaba, pero iba con un 6, ¿sabes? En plan, y en cambio la gente, mis compañeros, era como, tío, ¿cómo has sacado un 6 en didáctica? Y todos tenían 9 y 10 y yo tenía un 6. Pero luego, en cambio, en fisiología, que la gente reza, pues, o biomecánica o tal, que eso me gustaba, entonces al final tú puedes ir ya a aprobar o puedes aprender, pero sobre todo igual los niños es más complicado, pero yo creo que cuando ya eres adulto, ya sí que, o sea, si tú ahora te apuntas a una formación que nadie te obliga, tienes que ser muy torpe para apuntarte, gastarte el dinero y gastar sobre todo el tiempo de tu vida, que de adulto escasea más que de niño, para no sacarle jugo, pero igual en un niño es complicado, ¿no? O sea, tú dirás a un niño de 12 años, oye, la clase de inglés, sácale provecho, que cuando seas mayor vas a querer trabajar y viajar y te va a venir bien. Igual es más complicado que con un... Yo les pongo la situación de, venga, estás en la playa y está viniendo un morenazo, una morenaza con su tabla de surf y quieres entrarle y quieres decirle algo y piensa, ¿cómo lo vas a hacer? Tienes que hacerlo en inglés, pues para lo que sea, ¿sabes? Ya no te digo que... con emojis. Claro. A los chavales no les puedes hablar del trabajo, porque el trabajo para ellos es una cosa que llegará dentro de muchos años. Pero en el día a día. Y si ven las noticias igual creen que no va a llegar, porque como es todo negatividad... Pero bueno, sí, ¿no? o sea, llevárselo, intenta traérselo siempre un poco más a lo cercano. Lo que ha dicho Víctor, todo como motives. O sea, efectivamente, pues eso, que encuentren la motivación aunque sean cosas pequeñas. Hoy me decía una chavala que le encanta la Fórmula 1 que le gusta mucho escuchar las radios en inglés. Dice, me gusta mucho que no lo traduzcan porque me gusta escucharlo y además así pues aprendo inglés. Digo, pues ya está. Centros de si el interés, tema es que aprendas, sea como sea. ¿Qué libertad tenéis para poder jugar dentro de vuestra materia con eso? Es decir, ¿cómo de estructurado está vuestro temario y qué libertad tenéis para poder jugar con la motivación de los chavales? Lo que acabas de decir. O sea, tú puedes llegar un día y decir, tengo una clase que por lo que sea, aquí hay 6 fans de la Fórmula 1 y no sé qué, y coger un día y decir, mi clase de inglés hoy va a ir sobre esto. ¿Qué libertad tienes para poder hacer eso? ¿O lo tienes todo súper marcado y no te puedes casi desviar? Pues depende un poco. O sea, el temario es muy cerrado, es muy amplio. Es muy difícil llegar a abarcar todo lo que tienes. O sea, que no te sobra tiempo como para meterte más. No sobra tiempo, pero yo lo que suelo hacer es, oye, si les tengo que enseñar este vocabulario y lo puedo hacer por aquí, que es con el libro, o lo puedo hacer por acá, que es enganchando a los 6 que tal y al loco del deporte, pues ¿por qué no? Yo intento engancharlo siempre desde fuera, que además... De hecho, sí. Tiene la sensación de que es como prohibido, porque no estás haciendo lo del libro, entonces es como, nos hemos salido y parece que a veces que los enganchan más. Hay veces que no. En las tendencias pedagógicas actuales, lo que acabas de decir está súper, en término muy de viejo, súper en boga.
está muy de moda, lo llaman centros de interés, que se trata de, sí, tú tienes un temario, es lo que tú dices, tú tienes un currículo y tienes que dar, yo qué sé, sumas y restas. Y cómo lo hagas tú, ya es, lo tienes que poner una programación más o menos y tienes que generar tus unidades didácticas. Venga, mi unidad didáctica es sumas y restas. Y tú ya lo puedes incluso tematizar y generarlo mediante... Es decir, la metodología sí que está abierta un poco a cierta libertad de cátedra y es... al contexto. Como el profesor o profesora quiera enfocarlo, que es, pues, si lo tematizas mediante los juegos, pues generas una gamificación, pero sigues dando sumas y restas. ¿Y en educación física cómo motivas al que no le gusta? Porque hay una cosa que en el aula se te pone así, mira para abajo y tira que te va pasando la hora y eso, pero en educación física... No se puede quedar así, tiene que mover su cuerpo. O sea, hay un punto más de si paso, se me nota, me tengo que implicar. ¿Cómo haces esa motivación en educación física? Bueno. Porque tendrás alumnos que les encante. Sí. Sobre todo los de formación profesional. Ahí no entramos porque los de formación profesional lo han elegido. Pero los que están ahí porque no lo han elegido siguen en la obligatoria. Sería mentirte si te digo que hay veces que es imposible. Es decir, por mucho... que ahora hay mucho happy flower en educación que cree que lo va a conseguir con todos los alumnos y alumnas y que todo es todo y yo creo que a veces a los profesores y profesoras se les pone toda la responsabilidad de es que si no consigues que este niño apruebe o lo motives es que eres tú mal profesor o profesora. No, hay veces que es que no, que hay parte del alumno tiene que a veces no todo va a ser como te planteé yo, tengo que hacer una super gamificación para que tú trabajes, ¿no? Es que no siempre va a ser así, a veces tendrás que aprender a trabajar por ti mismo o por ti misma. Pero sí, que en general, normalmente en educación física lo que hacemos es simplemente darle una vueltita de tuerca a ver, y es un poco, a veces no das a la primera, a veces a la segunda y tienes que dar una vuelta de tuerca a ver qué le motiva. Por ejemplo, a veces simplemente es reforzarle cosa que nunca se le hizo. A veces yo me encuentro con muchos alumnos o alumnas que en el pasado han tenido malas experiencias con educación física porque pues les obligaban a hacerlo de tal manera que si no salto mucho, suspenso. Y es como, bueno, a lo mejor este alumno o alumna saltaba hasta aquí, simplemente hay que decirle, oye, bien hecho. O sea, un pequeño refuerzo positivo. Lo has hecho como has podido y dentro de tus capacidades lo has hecho lo mejor posible. Y entonces a lo mejor es motivarle a, ¿pero qué puedes hacer para mejorar? O sea, no solo decirle, es decir, no poner un único rasero, que eso lo que pasa es que ganan siempre a prueba los mejores, independiente de su actitud, ¿no? Y con lo que tú dices, alumnos y alumnas que ya vienen de fuera, saben... Antiguamente igual más que ahora, el tema de educación física, el rendimiento, que era pues, como... Te sorprendería saber que todavía se hace bastante. Yo en educación física siempre he tenido claro de... Si yo quiero evaluar una capacidad física y que trabaje en ella, lo que hago es, vamos a hacer una evaluación inicial. Tú, me lo invento, tú que corres el kilómetro en 7 minutos, pues yo te voy a plantear unas progresiones y si de aquí a final de mes, en vez de en 7 minutos, lo estás corriendo en 6:50, es que has trabajado. Enhorabuena. Y a lo mejor hay otro que el tío va al atletismo y ya te está corriendo a 3:30. Por ahí van los tiros, pero si desde el principio lo hace lento, al principio, y le dices... Ya. Muy bien solo al que lo hizo a su lado mucho mejor, no, se trata oye, porque muchas veces me preguntan, de hecho, quien hizo la ley hizo la trampa también, que educación física hemos hecho todos, y si tenías que hacer una evolución, es como, ¿qué puedo hacer? ¿30 abdominales? Estupendo, en la evaluación 1 hago 10, no que el año que viene con hacer 20, pero como profesora no digo como profe, digo como alumno, digo como alumno, yo puedo hacer 30, ¿no? Pues ya está, yo el primer trimestre hago 10. Ya, sí te entiendo. Profe, me voy a morir. El siguiente te haces 20, es como, ¡buah! Es que has doblado la capacidad. Pero básicamente muchas veces es, para resumir, que me estaba alargando mucho, perdón, encontrar ese clic que les haga decir, esto mola. ¿Cuál es lo que tú has dicho, encontrar esa motivación? ¿Cuál es la situación más frustrante de negación que os habéis encontrado tú en tu clase de inglés o tú en tu clase de educación física obviamente no digáis nombre de alumno, pero de que diga que no lo voy a hacer? Incluso a lo mejor hasta con cierta prepotencia y todo es que no lo voy a hacer. Pues el problema es que eso te lo encuentras cada día. Sí. O sea, es que no hay un tope, o sea, es que eso es una máxima diaria. Del siéntate, saca el libro. ¿En qué localidad está tu instituto público? Yo en Majadahonda. ¿Y el tuyo? En Legares. Yo estoy en una localidad actualmente que pues tiene
buen nivel socioeconómico y cultural, incluso aunque son los niños dentro de Majadahonda hay como un lugar un poco con menos recursos, pero aún así sigue siendo un nivel en comparación con la comunidad en general. ¿Creéis que no me quejo en absoluto del ¿Creéis que eso ¿Creéis que eso afecta, o sea, creéis que el entorno del municipio afecta directamente al aula? Hombre. Sin duda. Sí, sí. De hecho, es un punto vital que nos exigen a los profesores, ¿no? Tener un análisis de la realidad, es decir, dónde está el centro. Y tú adaptarte un poco también a las circunstancias. De saber, no puedes programar, no puedes un curso igual para sabiendo que la ley es igual para todos, pero igualmente, es decir, el currículo es igual para todos, pero que tienes que analizar la realidad, porque si no te vas a dar un tortazo a nivel docente. Bueno, tú en tu caso es que este un contraste muy grande de otros centros. Que trabajé anteriormente en un centro durísimo, en un barrio pues bastante difícil, y ahí sí que me encontré lo que tú preguntabas, volviendo a la pregunta original, que de los casos más frustrantes. No voy a hacer educación igual, física. Por eso decía, claro. Decir que nunca me voy a encontrar un caso así es mentir. Entonces, pero es donde las normas pues ya bandean en función de lo que haya que hacer, claro. Si un chaval te dice en Majadahonda te voy a matar, se le expulsa del centro definitivamente. Sí. Y en el otro lado era, venga, anda, no mates tanto, vámonos para clase. Esto pasa, anda, venga, tira. Entonces, claro, depende muchísimo de la realidad que hay fuera. Tú puedes tener una realidad en clase, pero no te puedes aislar de la que tienes fuera. Es mentira. Bueno, pero... De hecho, a nivel metodológico que hablábamos, pues en aquel centro era imposible realizar una metodología en la que el alumnado sea autónomo. Es decir, las actuales metodologías activas, con ese tipo de alumnado es imposible que hagas nada que ellos tengan que diseñar un proyecto, tal. No lo van a hacer. Es una metodología mucho más conductista, que es básicamente yo mando directo y tú obedeces. Porque es que si no es imposible, porque si les cedes el protagonismo, no solo no van a hacer nada, sino que te la van a liar. ¿Cuántos alumnos tenías supuestamente en clase? ¿Cuántos alumnos inscritos? ¿Cuántos en aquel centro, dices? Sí, en aquel centro. Sí, ¿cuántos tenías en lista? Hombre, es que al final os conozco hace tiempo, conozco vuestras realidades, sé por lo que habéis pasado. Sí, pues yo creo que andaban pues, en unos 28 o así. 28 en lista. Y venían 12 o 15, no más. Vale. Y si luego estaba el antiguo sistema PEMAR, que no me acuerdo cómo se... PEMAR, que era Proyecto de Mejora de Aprendizaje, ¿no? De Aprendizaje y Rendimiento, sí. Bueno, y en ese estaban en lista pues unos 10 y venían 2. Y venían 2 y ¿qué haces en una clase de educación física con 2? Que te quedas así. Y esos 2, y ese es lo que más frustrante me ha llevado. Reforzarles a esos 2 por venir, ¿o no? Ah, por supuesto, aprobados por venir. No hacían nada, pero aprobados. Ya que vienen... La gran diferencia entre el aprobar y el aprender, una vez más. Sí. Aprobados por venir. O sea, por al menos tener la mínima decencia de ir a su lugar y a su horario y demostrar cierta disciplina. Luego no hacían casi nada o nada, pero venían. Oye, no está mal. ¿Y en tu caso la situación más difícil que te has encontrado? Yo lo más difícil que he hecho ha sido dar clase en FP básica, que es complicado. Además era de automoción, todos chicos, y es complicado. Muchos de ellos no tenían ningún tipo de respeto, ni siquiera por sus padres, muchísimo menos por sus madres. Imagínate cuando llegaba yo y hablándoles en inglés. Aquello era una juerga constante. Yo soy una sargento semana y al final pues lo haces. Pero... Misma asignatura, diferente entorno, diferente resultado. Y estamos hablando de ver 4 colores y poco más, porque el temario al final se reduce muchísimo para estos alumnos. Pero estamos hablando de gente que cuando salía le levantaba la mano al jefe de estudios. Entonces, lo que te digo, realidades de chavales que pegan a sus padres en casa y demás. Sí. Pues es que es complicado. Mucho. Y aún así lo que descubrimos, lo que vimos después de ya un tiempo, y sobre todo los profes que llevan muchos años, es que lo que más le dolía a esos chavales es que los ignoraras. Que también es una cosa súper llamativa. Esto lo vi yo también. Ellos buscan que les regañes a muerte, no pasa nada, eso no pasa nada. Te puedes enfadar lo que quieras y no pasa nada. Y les divierte. Pero como les ignores, no lo llevan fatal. Es lo peor que les puedes hacer a este tipo de alumnos. Muchas veces porque su realidad de fuera es venir de eso. Yo tenía una alumna que la liaba pardísima siempre.
tenía un alumno que la liaba, pero de los que más que me he podido yo encontrar. Pero muy, muy grave. Y del centro no expulsarle porque sabíamos que en casa era peor. O sea, que era mejor que viniese aquí. Por protección del menor, básicamente. Casi no hacía nada y solo venía a destruir el centro a nivel dinámica de clase y también incluso material, a destruir, a romper. Pero sabíamos que en casa pasaba de todo. Pero ya está, no mencionaré más, pero pasaban muchísimas cosas que decíamos, bueno, pues te ponemos un parte, pero sin expulsarte, porque no se lo decíamos a él, obviamente, quiero decir. Entre nosotros hablábamos y decíamos, es que si le expulsamos, en casa lo va a pasar mucho peor. ¿El sistema tiene recursos para estas situaciones tan extremas? Porque, por suerte, quiero pensar que esto no es lo general ni la realidad. Son casos ya, nos hemos ido a los casos más... No, claro, si no, pues si no, el que vea esto va a pensar que... Sería insufrible, pero también hay que no solo para nosotros, sino veces. para los compañeros. Tú imagínate tener compañeros así constantemente. No. Pero el sistema, entonces, ¿creéis que está preparado para estos casos extremos o falta...? Lo peor que le puedes hacer a un alumno es mandarlo a otro centro. Y luego a otro, o mandarlo a casa. Hasta que... Muchas veces mandarlo a casa es mandarlo a jugar a la Play o mandarle a un sitio en el que va a estar peor que Guantánamo. Entonces, pues, no ayuda. Existen recursos del sistema para atender a estos, pero a veces se quedan cortos, no llegan a todos. Es que son por no terminar con la parte negativa y lo contrario, situaciones que hayáis dicho, esto que algún día que os hayáis vuelto a casa emocionados con vuestro trabajo. Pues muchos también. Afortunadamente, igual que tienes días terribles, tienes días fantásticos, y cuando te encuentras a antiguos alumnos y de repente están haciendo lo que quieren hacer o han conseguido lo que sea que quisieran hacer, o pues profe, voy a hacer una entrevista en inglés, cualquier cosa que Qué bueno. Y es muy guay. Es muy guay cuando veas que las cosas salen bien, incluso a los chavales que han tenido muchos problemas, que les ha costado mucho, y de repente te los encuentras y les va bien. Sí, porque nunca se sabe. Luego la persona madura, el cerebro madura y... A mí personalmente me hace muchísima ilusión, casi más. Hay días como el que dice María, que sabes que has hecho algo bien o que algo te ha salido bien o que de alguna manera has ayudado a un alumno o alumna más allá de lo educativo, más allá de tu materia, puede ser a nivel personal, y sabes que le has ayudado y te sientes realizado. Pero me gusta muchísimo y me hace muchísima ilusión cuando haces sin darte cuenta. Por ejemplo, que llamas a casa de una alumna que ha tenido, por ejemplo, un problema de salud y llamas para ver cómo está, porque está en casa, o esta mañana se te mareó y llamas por la tarde a casa para ver cómo está. Y entonces te coge el padre o madre y te empieza a decir, ¿eres este profesor? Sí, y tú llamabas simplemente para ver cómo está. Porque mira, está en casa, no para de hablar, o no solo de mí, no quiero hablar de mí, pero por ejemplo como tutor muchas veces haces estas llamadas y te dicen, Rodrigo, el de historia, qué profesor, y empieza a contarte maravillas que el padre o madre no tiene ni idea. Rodrigo, todo lo que te cuenta el padre o madre es porque el alumno o alumna... No se habla el de History. Es el de History. No, es en castellano. Que no sé... No, History ya no se hace, ya lo quitaron hace un par de años. ¿Ah, sí? Pues mira. Lo quitaron de currículum. Vale. Solo se da historia. No, decía, como antes has dicho que tenías un compañero que se ha sacado de la habitación y que no tiene idea, digo, a ver si va a ser Rodrigo. No será Rodrigo, tío. No. Pero este siempre existe. Que llamas un compañero que le destacan, ¿no? Sí. Y te das cuenta que, pues eso, Rodrigo, por ejemplo, en sus clases, pues hace ese trabajo que no se ve, pero que está, y que hace con el día a día y ves que los niños y niñas se van quedando con cosas, o que un día dices algo como tutora a tus tutorandos, que crees que les puede ayudar y crees que por aquí entra y por aquí sale, y al año siguiente, que ya no son de tu tutoría, que tú estás en otro curso, en otro grupo, te llega por el recreo y te dice, porque mira, Vider, que me llaman Vider, Vider, acuérdate, a los problemas soluciones. Imagínate una frase que has podido soltar aleatoria y que crees que no va a calar, y de repente pues te dice, es que mira, me ha pasado esto, pero como a los problemas hay que darle solución, pues he hecho esto otro. Y dices, ostras, que algo queda. Y ese algo queda, a mí es lo que más me gusta.
Pues ya por ir cerrando, que podríamos estar hablando de mil cosas, porque la educación son muchas ramas, estoy preguntando, siempre para terminar, ¿qué materia que no existe meteríais? Yo pensaba en algo muy sencillito el otro día, digo, pues mira, metería cocina, me parece súper práctico. Y Elena habló de salud mental, por ejemplo. Y de hecho se abrió Todo un melón. Y se abrió todo un melón que fue como, bueno, pues tenemos que volver a invitar para hablar de esto. Te diré que en educación física tenemos un bloque de contenidos que en teoría tenemos que meter ahí de forma un poco transversal, que es emociones. Tenemos que a través del deporte generar pues, bueno, emociones o relaciones sociales. Vale. Pero bueno, que está ahí, que parece que no, pero que está. Que no es una materia, pero que se supone que se tiene que ir dando en las diferentes materias, ¿no? No sé si tenéis algún... ¿no? No. O algo de forma transversal hay que darlo, ¿no? ¿Y qué hay que no haya que digas? Ostras, pues creo que esto sería interesante. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Estás preguntando, tío. No, Bueno, los dos, no, no sé. Vale. A ver, algo A ti que... no, solo a mí. Algo que digáis. Estoy pensando. No me la esperaba. Por ejemplo, educación financiera. O sea, que saben los chavales, llegan al mercado laboral, no saben leer su nómina. Yo te iba a decir un poco así, educación un poco como para la vida. El tema es que esa asignatura sí que ha existido, pero se pasó muy por alto porque no había profesores tampoco formados, entonces pues si me ponen a mí, pues igual tampoco sé hacerlo bien. Claro, bueno, pero entendamos un que... poco de educación para la vida, como vemos en las películas americanas, ¿no? Que tienen que cuidar de un huevo para aprender a cuidar de un bebé, o aprender a cocinar, lo que sea, o un poco para la vida real. El tema es que todo eso se debería hacer en casa también. Sí, claro. Pero sí que educación financiera un poco más enfocada hacia algo que sí que se requiere más formación no me parece ninguna mala idea. Porque llegan los chavales el día que tienen que hacer un currículum y no saben hacerlo. Yo el día que tuve que hacerlo, tuve que llamar a una amiga que estaba estudiando un FP, porque afortunadamente ella sí que tenía una asignatura en la que le FP enseñaban a tienen hacer una esto. asignatura concreta solo de esto, de cómo, qué datos aparece en una nómina, Es que cómo hacer una declaración. FP, yo, bajo mi punto de vista, está un poco menospreciada porque tiene cosas muy interesantes para la vida real. Sí, Yo creo que se le está volviendo a dar... Que en la universidad no. O sea, no, lejos de estar menos no. Ahora mismo se potencia Hace más. unos años que se está me imagino potenciando. que Se está nadie potenciando y Europa está metiendo muchísimo dinero. Me imagino que nadie sí, pero en ciencias del deporte, yo acabé ciencias del deporte y cuando acabé fue como muy bien, ¿y ahora qué? O sea, fue una, ¿ahora qué? O sea, ¿ahora qué hago? ¿Voy a un gimnasio y llamo a la puerta? ¿Qué hago? ¿Buzoneo como que soy entrenador personal? ¿Qué hago? O sea, y después de 4 años, ¿sabes? No... La ventaja del FP es que acabas dentro ya, Claro. de la vida profesional, ya estás ahí, ya eres uno más. Sí. Con lo cual tienes ahí esa ventaja. Tiene la vida los académica, puntos. pues terminas en un limbo académico. Yo esto lo he oído mucho, lo de si los niños o niñas deberían saber algo de eso, de educación financiera y tal. Yo opino que sí, pero más adelante. Por ejemplo, bachillerato. Yo creo que en etapas básicas como puede ser la ESO, creo que toca antes generar una muy buena base. Y yo creo que no es la etapa para dar, ¿No digamos, cosas del mundo de los mayores, por así decirlo. Bueno, al final es que depende cómo lo enfoques. Porque creo que a cierta edad, como pueden ser 16 años, sí, pero que creo que no, que primero en etapas pues, de primaria o primeros cursos de la ESO, creo que toca que sean niños. Llámame básico, o sea, lo estoy simplificando mucho, quiero decir. Pero... Sí, pero esos niños están haciendo porque luego compras online, genera, por mira, ejemplo. tenía el otro día una niña Entonces, que me sepan venía, cómo va. Por lo menos. el otro día me vino una niña con un ¿Cómo va ataque, el día? bueno, otro día quiero decir el año pasado cuando era su tutor, con un ataque de ansiedad porque había oído en casa que no entraba dinero y de verdad es que tenía un ataque de ansiedad. Y yo creo que eso es función de sus padres. Creo que no son preocupaciones para un niño porque no sabe Sí, pero eso gestionarlas. sí. Y si te pones a darle que es que lo que es una nómina, que mira la nómina de sus padres o que la declaración o según qué contenidos creo que Yo les ahora puede estamos incluso hablando generar ansiedad. Yo creo que de se puede nociones enfocar. básicas de la vida para Sí, que no sí, se sí. piensen que el dinero nace en los claro, sería árboles básico. y qué tal. Claro. O sea, es cosas como Pero mucho sí, más creo que hay básicas que para darlo, traerles pero un que poco de vuelta a la simplemente hay vida. que saber Ahora, cuál es la edad. siempre desde... Bueno, puede ser una progresión. O sea, tú puedes empezar en primero de la ESO con 2 o 3 nociones muy básicas para que lo que ha dicho María, que no crean que el dinero nace de los árboles, incluso que puedan, Bueno, sí, pero eso sí. incluso que den valor. Que den valor. Yo con mi hijo esto es algo que tengo ahí como la preocupación de que entienda que las cosas... Pero has dado la sí, clave sí. con tu hijo.
Sí. Eso tiene, hay muchas cosas que tiene que ser desde casa. Esas nociones básicas, claro, por supuesto. Pero sí es verdad Muy bien. que hay adultos que tienen hijos que nadie les ha enseñado a leer una nómina y que no saben cuánto ganan. O sea, no saben cuánto ganan neto, pero no saben nada más. Y no saben lo que es la inflación y no saben que si no les suben el sueldo, cada año tienen menos poder adquisitivo. Hay gente adulta que no tiene ese conocimiento, Bueno, hay por cosas ejemplo. de mi nómina que no entiendo tampoco. Claro, pues eso... Sí. Entonces, ¿Cómo juegan con mi RPF? claro, por ejemplo, el tema del IRPF, cómo os lo varían... Septiembre todo y eso. diciembre es más pobre que las ratas. Pero bueno, eso... ella ha dicho educación financiera, pero nos faltaría otra, tú. Ya. Que te has subido al carro y... Ya, me he subido y he dicho... y has lo mismo- dicho- Pero él ha hablado de las emociones. Lo mismo... Sí, yo Se iba me a ha ir dicho que por- ya está. Ha dicho que ya está. Di algo, no sé, me da igual. Sí. Pero es que no sabría, no tendría un nombre, pero sí que creo que... Primeros auxilios. Yo Es iría- que guau, podría estar haciendo... Pero es que lo damos. Pero primeros auxilios en educación Pues física. seguro. Educación Pues segundos física y en, auxilios. y en biología, o sea, es verdad que hubo un tiempo en el que no se dan nada de primeros Vale, auxilios esto ahora y sí, de pues repente mira, vale. vimos, oye, que los niños también pueden tener un caso de una situación. de su propia familia y no saben cómo reaccionar, no sabemos, a nosotros nunca nos dieron. Pues A mí no. me alegra saber que... Pero en educación física, y ahora de repente es como, oye, pues esto es importante, reciben cursos de la Cruz Roja que les traemos... Ah, qué bueno. Está el muñeco y tal para Sí, hacer sí, RCP y tenemos, todo. en mi instituto tenemos muñecos en nuestras clases de educación física, Correcto. pero además vienen profesionales de verdad sanitarios a darles cursos, ya no solo de primeros auxilios en el peor de los casos, sino prevención previa Vale. a Muy nivel de bien. salud. Y luego, pues, ¿qué daría yo? Sí que iría un poco por ahí, ¿no? Quizás lo de un poquito de ahora que... Mira, te voy a dar un dato. En nuestro centro hemos pasado, en los últimos 5 años, ha aumentado del orden de casi un... O sea, se ha triplicado el número de casos, por ejemplo, por riesgo de autolítico o riesgo de suicidio y sin embargo, recursos son los mismos o ninguno. Es decir, pues sí que creo que habría que hacer algún tipo de materia en relación a la prevención de salud mental o también de cómo, porque muchas veces es por aislamiento, para pues un tipo de materia que se den habilidades sociales. No sé, estoy hablando desde que me ha pillado un poco de sorpresa la pregunta. No, pero a lo mejor estoy diciendo chorradas, pero está bien. O sea, algún tipo... en TESEAS, en el ciclo de... Por ejemplo, sí que tenemos dinámicas de grupales, tenemos una materia concreta de cómo dinamizar y también cómo relacionarse. Pues esto a lo mejor llevado un poco más a... Y creo que es una materia en FP que podría perfectamente... meterse en secundaria. Sí. A lo mejor no como materia, pero sí como contenido en alguna de las materias. Sí, que a lo mejor no es una materia propia, pero podrían impartirse algunas nociones. Y cómo saber, esto lo cada vez lo veo más, los niños y niñas siguen sin saber, pese a hablar en público. A mí me mira, pasa. muy buena esa, muy bien tirado. Dirigirse a un grupo, defender Sí. su trabajo. Eso nosotros en las Has inmersiones... hecho un trabajo genial, lo lo presenta un trabajamos papel y te olvidas. Claro. Y te pregunto, esto en educación física sí que intentamos cada vez hacerlo más, que sepan dirigir una sesión o una actividad, un juego diseñado por ellos y Que ellas. luego no les tiemble la voz ni el cuerpo en la universidad presentando algo o Eso tal. es. Mira, eso, oye, pues al final has sacado, ¿eh? Poco a poco, escarbando. Has ¿no? pasado de 0 a decir 3 y... Perdón. Bueno, pues nada, pues yo creo que por hoy estamos, porque podríamos estar hablando horas y horas. Así que muchísimas gracias Pues a un los placer. dos. ¿Lo hemos hecho bien? Lo habéis hecho. Aprobado. Aprobado por venir. Acuérdate con respirar un poco fuerte y escribir tu nombre. Claro, ya está, ya está. Pues Bueno, nada. el suyo es complicado. Sí, el tuyo es difícil además, que es con 2 Bs, con V o Pablo Widerbos. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y A ti. habrá que hacer más. A ti. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para estar atentos a los podcasts.